Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que ponemos a consideración no solo de los profesionales del derecho, sino de todos los televidentes y quienes escuchan precisamente este programa, que tiene como objetivo indudablemente establecer opiniones, y para lo cual nosotros hemos invitado la noche de hoy a dos distinguidas damas que conocen el tema de hoy, que es la criminalización del aborto y el femicidio, para lo cual en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha queremos agradecer la presencia de la magíster Cecilia Jaramillo, dirigente de Mujeres por el Cambio y a la vez docente de la Universidad Central del Ecuador, y de igual manera la doctora Aide Peralta, abogada, conocedora de derechos humanos y defensora de los mismos. Indudablemente estamos hablando estos días por las redes sociales, un tema que muchas veces no lo queremos topar. Y vamos a empezar contigo, Cecilia. Cuando hablamos de aborto, realmente es un tema que nadie quiere abordar. ¿Por qué? Bueno, este tema del aborto efectivamente es una realidad que ha estado presente en la vida de la humanidad desde tiempos inmemoriales, porque está relacionada con un aspecto tan esencial que forma parte justamente de la reproducción de la vida. Y lógicamente una de las cosas por las que no se habla del aborto es porque desde tiempos inmemoriales también se ha estigmatizado, se ha establecido como un acto contrario justamente a la vida. Y ahora ya en esta época moderna, se puede decir, este tema del aborto ha alcanzado como debate, como un elemento fundamental para los temas de las mujeres, una gran connotación, porque en lugar de disminuir el tema del aborto, cada vez se amplía muchísimo más en el mundo y en nuestro país el número de abortos. Por ejemplo, se habla de que a nivel mundial son 415 millones de mujeres que se embarazan, digamos anualmente. Es un número muy grande, crece de manera geométrica la población en el mundo, pero de ese número más o menos un 25% de esos embarazos no llegan a su término, y principalmente se debe por el tema del aborto. En la mayoría de los casos se da este aborto de manera no legal, no abierta, sino de una manera oculta, ¿no? Y muchas veces contrariando las leyes y normas que están establecidos en todos los países. Entonces este es un tema que efectivamente está oculto ante la gente, pero que es una realidad viva en todas las mujeres y en las familias y en la sociedad en general. Gracias, Cecilia. Aide, tú como profesional del derecho conoces que el aborto está permitido de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal solo en casos de riesgos para la madre o de violación de una mujer discapacitada. Sin embargo, yo recuerdo cuando se redactaba este cuerpo legal, se buscaba también despenalizar el tema del aborto por violación, pero a la final no se logró. Ganó la posición del expresidente Correa. ¿Por qué crees que no se quiso enfrentar este tema? Bueno, lo primero que se debe tomar en cuenta cuando hablamos de aborto es la causa por la que las mujeres deciden o deben abortar, o por qué les toca abortar. Y la causa es porque las mujeres se han embarazado sin desearlo. Muchas de las mujeres que deben enfrentar un aborto
lo hacen porque es un embarazo no deseado y porque es un embarazo producto de la violencia. Ya el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y algunos relatores de Naciones Unidas han dicho que obligar a una mujer a que termine el embarazo cuando ese embarazo es producto de violencia es una forma de tortura. Y esto es solamente como una introducción, pero ¿por qué el Estado no quiere enfrentarse a esta situación? Porque yo creo que para que el Estado primeramente analice el tema del aborto desde la causa que el aborto se produce solamente frente a un embarazo no deseado, tendríamos que retrotraernos a la naturaleza del Estado y determinar si este Estado es un Estado laico o no es un Estado laico. La Constitución del año 2008 nos declara como un Estado laico y nos obliga a tener una ética laica. Si somos laicos, entonces la única ética que rige en el país es la ética de los derechos humanos. Y la ética de los derechos humanos me dice que tengo que garantizar el derecho a la vida, a la libertad, incluido la libertad sexual y el proyecto político de las personas, el proyecto de vida de las personas y el proyecto de vida en particular de las mujeres. Eso no pasa en este país. Entonces, las decisiones del poder político y las decisiones de la Asamblea Nacional al momento de hacer leyes están permeadas por dogmas que no corresponden a la ética del mundo civilizado, que son los derechos humanos, sino que corresponden a la ética de una iglesia, a la ética de una lógica, de un pensamiento, de un dogma que no se corresponde con esta realidad. Gracias, Aide. En esta misma línea, entonces, Cecilia, sabemos que en Ecuador la quinta causa de muerte de mujeres es por aborto y se da en condiciones insalubres. Precisamente las personas se hacen con profesionales, entre comillas, que no están preparados, porque no está permitido, porque hay todavía, como señalaba Aide, temas de carácter más bien religioso, dogmático. ¿Qué sucede en esta realidad? Bueno, creo que compartimos los criterios con la doctora, porque efectivamente en este tema del aborto no se toma en consideración los derechos de las mujeres. Y uno de los derechos fundamentales por los cuales nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años es justamente por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre cuándo queremos tener un hijo, sobre con quién queremos tener un hijo y en qué condiciones queremos tener un hijo. Es decir, esto abarca no solamente el tema, yo creo que ampliaríamos este tema de que la mujer no solamente no quiere tener un hijo, sino cuáles son detrás de ese no querer tener el hijo, las condiciones sociales, económicas en las que se desenvuelven las mujeres. Porque de acuerdo a los datos, inclusive de las estadísticas, se establece de que la mayoría de mujeres que acuden a un aborto son menores entre 14 y 25 años. Es decir, es un porcentaje o digamos un tiempo de edad de mujeres casi niñas y jóvenes. Pero no solamente es eso, no es el tema de la edad, sino que también la mayoría de mujeres pertenecen a estos sectores muy populares, mujeres pobres, muchas de ellas que no tienen un trabajo seguro, que no tienen empleo, obviamente, que no tienen condiciones de vida que les pueda garantizar a ellas el poder desarrollar, digamos, su responsabilidad como madres, ¿no? Y en este sentido, entonces, uno de los temas más graves que podemos tener respecto de este tema del aborto es que en este último periodo de los 10 años, no solamente que no se ha avanzado en el derecho respecto de este derecho, reproductivo de las mujeres, este tema del derecho al aborto, sino que se ha retrocedido. No olvidemos que ya en 1938 las leyes ecuatorianas plantearon justamente la legalización del aborto por dos causas. Una causa, digamos, cuando es por causa de violación a una persona con discapacidad mental, ¿no?, que antes se ponía de otra manera en las leyes, y la otra causa era porque estaba en grave riesgo la vida de la madre, y en eso prácticamente nos hemos quedado estancadas. Hasta ahí, inclusive en la constituyente del 2008,
el movimiento de mujeres planteó toda una propuesta con articulados y fue realmente una batalla muy grande para tratar de mantener ese tipo de derechos. Y aquí justamente se abría el debate correlacionado con el tema de qué significa los derechos de las mujeres, cuál es el sustento de esos derechos y qué significa también lo que se señalaba aquí, cómo el Estado ecuatoriano tiene que preservar justamente el derecho a la vida, una vida digna, libre de violencia y con todas las garantías suficientes para que se pueda desenvolver las personas. Gracias, y las Cecilia. familias. Vamos a avanzar con esta parte. Ayúdanos tú, Aide. El COIP establece prisión de 6 meses a 2 años para las mujeres que consientan su aborto y de 1 a 3 años para los médicos que lo practican. El temor ir a la cárcel de los profesionales hace que ellos se conviertan en sus propios detractores, es decir, cada vez hay profesionales que ellos mismos se encargan de denunciarlos. ¿No es eso también una forma de violencia contra la mujer? Bueno, resulta paradójico que en el nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia que proclama la Constitución del año 2008, la sociedad ecuatoriana tenga que regirse por un código penal que obliga a los servidores de la salud a denunciar a las mujeres que llegan para recibir atención médica porque están en proceso de aborto, ya sea porque lo consintieron, tuvieron un accidente, simplemente es un aborto espontáneo, pero los médicos están obligados a denunciarles. Y eso ha dado pie a que en este país, como en nunca antes, la función judicial registre varios casos de mujeres procesadas penalmente por aborto. Y a propósito, en este margen yo quisiera recalcar sobre el aborto no punible para graficar cómo resulta incoherente la norma penal con los derechos que garantiza la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 150 del COIP habla del aborto no punible, pero dice el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitada que cuente con el consentimiento. Y la norma penal continúa y me da 2 casos en los cuales se podría abortar una mujer sin ser sometida a procesos, sin que haya el riesgo de pena, y es cuando se practica el aborto para preservar la vida y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o en una mujer que padezca discapacidad mental. Y vamos a referirnos específicamente al caso de la mujer embarazada como consecuencia de violación que padece discapacidad mental. Según esta norma, el médico necesita el consentimiento para hacer un aborto de una mujer con discapacidad mental. Pero si tiene discapacidad mental, ¿cómo le van a hacer? Si dice que el Código Civil me dice que todas las personas que tienen discapacidad mental son incapaces y no tienen capacidad, porque en el ordenamiento jurídico ecuatoriano confundimos la capacidad civil con la personalidad jurídica, o sea, con mis derechos fundamentales. Entonces, esta norma me muestra la irónica situación de la norma penal versus la Constitución. Las mujeres con conciencia y voluntad que quieren decidir y deciden, o que por una circunstancia determinada deben enfrentarse a un aborto, van a tener el riesgo, o quizás con certeza van a tener que enfrentarse ante un juez porque les van a acusar de delincuentes porque han abortado. Las mujeres con discapacidad, que según el Código Civil no tienen la capacidad para expresar su voluntad, ¿cómo van a preservar su vida? ¿Cómo se va a practicar el aborto si no están en condiciones de ofrecer consentimiento? Entonces, dígame usted, ¿la norma penal es efectivo al darnos aborto no punible en este caso? ¿O todos los posibles fetos que no nacen van a ser la causa para que las mujeres vayan presas? Pero en esto yo creo que hay que adicionar solamente para lo que dice la doctora una cosa que hay que tomar en cuenta, porque también hay que analizar cuáles son las mujeres que llegan a los hospitales públicos. La mayoría de mujeres que llegan a los hospitales públicos son mujeres pobres, de sectores populares. Y no es que las mujeres, solamente las pobres abortan o abortamos.
abortan de todos los estratos sociales, y resulta entonces que las mujeres que tienen otro tipo de condiciones económicas sí se practican el aborto, e inclusive garantizan condiciones que no les ponen en riesgo de ser sometidas, por ejemplo, a un enjuiciamiento que se está señalando. Entonces tiene un matiz también socioeconómico en este sentido, ¿no? Pusieron al debate un tema muy importante, pero como corresponde, regresamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Está en discusión, para quienes recién nos sintonizan, la criminalización del aborto y el femicidio. Y acá nuestras invitadas, Cecilia Jaramillo y Aide Peralta, han puesto en discusión un tema que podemos desarrollarlo. Cecilia, vamos precisando esto, porque el aborto no es solamente de un sector social. La cuestión es que las condiciones son diferentes en las que se dan esta situación de aborto. Explícanos. Sí, bueno, por ejemplo, hay datos estadísticos oficiales de que señalan de que Ecuador es el segundo país en América Latina con el mayor número de abortos y es el primer país de la región andina en referencia a esto hasta el año 2016, lo cual significa que a pesar de que se ha aprobado este Código Orgánico Integral Penal, no ha disminuido sustancialmente el número de abortos y, lo que es más grave, se ha intensificado los abortos clandestinos, poniendo en grave riesgo la vida de las mujeres. Pero señalábamos antes de que este es un tema que cruza la vida de las mujeres independientemente de su condición socioeconómica, pero la afectación, digamos, es mucho más grave cuando se trata de mujeres pobres, de las mujeres de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que obviamente si es que se indujeron un parto, ¿no? Porque hay un aborto, porque hay múltiples mecanismos como para provocarse un aborto. Sabemos que inclusive hay medicinas, inclusive se utilizan formas muy terribles que ponen en riesgo la propia integridad de las mujeres, instrumentos, herramientas, cosas bien graves que tal vez no vale graficar porque realmente es muy difícil abordar ese tema. Pero cuando van con síntomas de un aborto, quienes van justamente son las mujeres más pobres. Hoy sabemos, inclusive entre conversaciones se sabe, que cuando una mujer de sectores acomodados quiere abortar, simplemente se va a otro país. Hay países en donde está legalizado el aborto, que no cuesta mucho, inclusive la práctica de un aborto. Y el riesgo mucho menor. Lógicamente con todas las condiciones adecuadas y no pasa absolutamente nada. Pero aquí realmente cuando una mujer, inclusive que no se ha provocado el aborto, que digamos es un aborto natural, ¿no es cierto?, es criminalizada desde el momento que entra, porque ya están interrogándole y mirando si es que efectivamente es una cuestión natural o si es que es una cuestión provocada. Por eso es que, por ejemplo, Surcuna plantea que durante esta etapa de la aprobación del COIP ya son más de 140 mujeres que han sido sometidas justamente a este proceso de criminalización de su cuerpo, de su sexualidad, y que han estado en grave riesgo de ser condenadas, digamos, ¿no? Gracias, Cecilia. Aide, tú nos planteabas un elemento, es decir, la violencia sexual a las personas con discapacidad, por lo cual el propio COIP lo permite, pero sin embargo hay otros casos que no está permitido, como hemos señalado aquí. Hay la criminalización y
adolescentes, jóvenes, como decía Cecilia, tienen que mantener el embarazo fruto de esa violencia sexual. No es seguir violentando a la mujer. Sí, de hecho es una forma de violencia estructural que soportan las mujeres cuando deben llevar adelante un embarazo no deseado. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, es importante considerar que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le hizo una recomendación y observó al Estado ecuatoriano en el último informe de que debe reformarse el artículo 150 del COIP sobre en lo referente al consentimiento, porque así como está la norma, no se garantiza de manera adecuada el derecho a la vida y el aborto no punible en casos de violencia para las mujeres con discapacidad. Pero lo más grave es que, tratándose de mujeres, y la doctora hablaba sobre las mujeres que pertenecen a estratos sociales carentes económicamente y las mujeres con menos acceso a servicios. Bajo esta misma lógica, yo quisiera conversar la historia de las mujeres que, estando en condiciones de pobreza, tienen que también vivir discapacidad. Las personas con discapacidad, el hecho de tener discapacidad no necesariamente nos privan la posibilidad de entendernos que somos seres con cuerpo, seres con sexualidad, seres con sentimientos. La discapacidad te da alguna, te hace diferente del resto, pero eso no significa que te prive la conciencia enteramente y la capacidad de sentir. Entendiendo esto, debemos de entender que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, están gravemente sometidas a un riesgo permanente de violencia sexual. En el trabajo que yo he desarrollado he visto que las mujeres con discapacidad son con mucha frecuencia violadas, y cuando son violadas se quedan embarazadas. En algunos casos las mujeres tienen los hijos, en otros abortan porque la medicina que toman es muy fuerte y provoca el aborto, deben abortar. En otros momentos han necesitado solicitar un aborto, pero les ha sido muy difícil, han tenido los jueces que reemplazar este consentimiento, los fiscales, y ellos inclusive se han visto en serios problemas frente a la función judicial. Pero lo más grave, esto solamente para graficar la situación del aborto, el servicio médico y la justicia. Pero ahora, ya en la práctica, dividiendo por estratos, inclusive pensando solamente en estas mujeres con discapacidad, si pensamos en unas mujeres con discapacidad que nacen en familias con recursos, lo que va a pasar es que esas familias con recursos están esperando que la persona cumpla 18 años para darle un curador, un representante legal mediante un proceso que se lleva ante un juez de lo civil. Inmediatamente la familia le da la autorización para que sea esterilizada, a efectos de que en el evento de que viva violencia sexual no sea embarazada. Mientras que las mujeres pobres con discapacidad, ellas soportan la violencia, muchas veces se quedan embarazadas, otras veces abortan, y cuando entran al servicio de salud, a veces para dar a luz, inmediatamente los médicos lo que hacen es esterilizarse. O cuando víctimas de la violencia tienen que recibir medidas de protección, van a un centro de acogida, hay riesgo de que les lleven a hacer esterilizar. Entonces, otra vez la paradoja. Esta norma dice que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia pueden abortar. En la práctica no es así, porque también está cruzado por la capacidad económica de la familia o del núcleo social al que yo me pertenezco. Gracias, Aide. Cecilia, por honor al tiempo, es un tema muy largo, pero también nos llama la inquietud de eso del femicidio. Es nuevo en nuestra normativa jurídica, indudablemente producto de las relaciones en la sociedad, del machismo, de la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer, que ha traído varios problemas. ¿Como cuáles? Bueno, una de las cosas que yo quisiera precisar es que el reconocimiento del femicidio no ha sido de ninguna manera un reconocimiento por parte de quienes hasta hace poco tiempo nos gobiernan, sino que ha sido resultado de la larga lucha del movimiento de mujeres por tratar de visibilizar un problema que también ha venido a través de la historia y que cada vez se va agudizando más, porque como tú decías perfectamente, la violencia es un tema de carácter estructural, que no solamente tiene que ver con las concepciones machistas, androcéntricas que están presentes en la sociedad, y que nos afecta tanto a mujeres como a hombres, porque el machismo no es una cuestión, digamos, que le demos solamente a la condición de los hombres, es un problema
problema de carácter social, es un problema de carácter general. Y en este sentido, entonces, más bien lo que se ha podido ver es que en lugar de disminuir la violencia contra las mujeres, hoy más bien se va diversificando y se va acentuando, y las formas de violencia contra las mujeres son cada vez más crueles, más inhumanas. Es como una cultura que se va ampliando, que se va generalizando y que establece el irrespeto completo a la vida humana, a la dignidad humana, y que si antes veíamos, por ejemplo, como algo cuestionable esta transformación de las mujeres en objetos, en fetiches, en cosas que sirven para vender cualquier cosa, porque realmente a las mujeres, a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad, nos han transformado en un instrumento que se puede vender, que se puede usar como se les ocurre, que se puede violentar de cualquier manera, y hoy esa violencia pasa a los niños y todo eso. Pero este tema de la violencia contra las mujeres y el femicidio, vemos que ahora es un problema de salud, es un problema social muy grave para el Ecuador. Gracias, Cecilia. En honor al tiempo, tus opiniones sobre el femicidio, Aide. Bueno, el Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 2014 ha incluido la figura de femicidio como una conquista del movimiento de mujeres. Esta norma, este nuevo tipo penal muestra una norma, un catálogo de delitos comprometido por los derechos de las mujeres, que está defendiendo la vida de las mujeres. Sin embargo, en la práctica, la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, el femicidio, luego del análisis de las 18 primeras sentencias que se dictó en este país aplicando este tipo penal, se pudo ver que los hombres acaban con la vida de las mujeres por 3 causas. Primero, por celos, porque cuando los celos ocasionan la muerte de las mujeres, lo que hacen los hombres es mandar un mensaje que fortalece el patriarcado. Segundo, por sentido de pertenencia, cuando las mujeres no quieren continuar las relaciones. Y tercero, por venganza, cuando las mujeres les denuncian o les ganan un juicio de alimentos o les denuncian por la violencia que habrían ejercido. Estas causas muestran el ejercicio de la violencia, pero si bien este nuevo tipo penal protege la vida no solo de las mujeres por el hecho de serlo, sino a aquellas que tienen identidad de género, en la práctica se ve que aquellas mujeres que nacieron, que viven con su identidad de mujeres en cuerpos masculinos, esas mujeres, a pesar de que habrían sufrido femicidio, sus muertes no han sido juzgadas bajo este delito. Y de la misma manera, en el caso de las mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres en espacios no privados, en espacios públicos, no en espacios de relaciones de familia, esos hechos tampoco están siendo tipificados como femicidio. Todo esto muestra que la aplicación del tipo penal de femicidio lo que hace es reproducir la violencia que vive la sociedad, mostrando un Estado que ha institucionalizado la violencia contra las mujeres. Yo quiero a Aide y a Cecilia agradecerles, realmente el tiempo es muy corto, son temas de un amplio análisis y puntos de vista, por lo cual habrá otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.